obedecer tu voz y ser entendidos en tus tiempos, y así podamos vivir en sincronía con el cielo. Padre eterno, te adoro. Yo quiero vivir tu eternidad aquí en la tierra, así como es en el cielo. Padre eterno, te adoro. Yo quiero vivir tu eternidad aquí en la tierra, así como es en el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Somos absorbidos, por tu vida en nosotros. Somos absorbidos por tu vida en nosotros. Somos absorbidos, absorbidos por tu vida en nosotros. Yo me sincronizo a ti, yo me sincronizo a tus tiempos, yo me sincronizo a tu verdad. Yo me sincronizo a ti, yo me sincronizo al cielo, yo me sincronizo a tu eternidad. Yo me sincronizo a ti, yo me sincronizo
decimos una vez más. Recibe gloria, adoración, todo el poder, porque solo tú eres digno, Señor. Digno eres, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Digno eres, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Digno eres, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Digno eres, Señor, de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Recibe adoración, recibe el por siempre. Amén. Tiempo en el que el Padre nos ha convocado. Es un privilegio poder acudir a este llamado, a esta convocatoria, de poder apartar un tiempito, de poder estar juntos en un mismo espíritu, recibiendo lo que el cielo está hablando en este tiempo, ¿no? Sabemos que es precioso poder tener, y es una bendición poder contar con lo que necesitamos para poder aprender y poder estar juntos, aunque sea por medio de una pantalla o de un dispositivo, pero no deja de ser el Señor el que nos convoca, de ser el Señor el que nos reúne y que nos quiere hablar. Así que agradecidos
al Señor por poder hacerlo, por poder estar y por poder apartar este momento, este tiempo para escucharlo. Antes de comenzar siempre hacemos una oración para realmente poder entregar este tiempo al Señor y que Él sea el que pueda estar hablando a cada uno de nosotros, que realmente sea el Espíritu impartiendo lo que Él quiere para este tiempo. Padre, gracias Señor por este nuevo día que nos has regalado y este nuevo tiempo que nos has convocado, Señor. Padre, realmente queremos darte el gobierno a vos para que todo lo que hoy salga, Señor, desde acá, Señor, sea exclusivamente tus palabras, que sean tus pensamientos, tus deseos. Padre, en el nombre de Jesús, prepara cada uno de nuestros corazones, de nuestras mentes, para poder recibir toda esta semilla que hoy vas a esparcir sobre nosotros, Padre, y que realmente, Padre, pueda haber un lugar y un momento propicio para recibir esto que vos querés soltar hoy, Padre. Gracias una vez más por darnos este privilegio de poder apartarnos para escucharte, para ser enseñados por vos, Señor, y que realmente, Padre, hoy sea un tiempo de verdades que se implanten en nuestro corazón, en nuestra mente, y sea un tiempo también de que aquellas vendas que tengan que ser sacadas de nuestro entendimiento hoy puedan caer en el nombre de Jesús. Padre, te damos el gobierno para que seas vos haciendo lo que tenías pensado para este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, nos encontramos en la cuarta sesión, ¿sí? De Primero lo Primero. La semana pasada vimos oportuno también poder poner al aire un mensaje que hablaba del Espíritu Santo, porque si recuerdan en la segunda sesión el Padre nos decía que Dios nos ha dado al Espíritu Santo como primicia, ¿sí? De sus promesas, ahí en Romanos 8:23. Y nos pareció también propicio poder, con ese entendimiento de entender que el Espíritu Santo nos es dado como esa primicia, poder escuchar ese mensaje que habla de ni más ni menos del Espíritu Santo, ¿no? A veces mirarlo desde otra perspectiva, escucharlo desde otra perspectiva, o ya con otras verdades asentadas en nosotros, a veces podemos sacar también otras perlitas que el Padre nos está entregando, y siempre es de bendición y es rico poder probar de su mesa desde otro lado, ¿no? Así que veníamos hablando tanto en la sesión 1 como en la sesión 2 de primicia, ¿sí? Veníamos abordándolo desde el entendimiento que la primicia es el elemento que Dios utiliza para crear nuevos comienzos, ¿sí? Hablábamos de que la vida del Hijo de Dios, de cada uno de nosotros, está diseñada para ir de gloria en gloria, ¿sí? Siempre nos va a llevar a más, de menos a más, de un nivel a un nivel B, ¿sí? Y justamente la primicia es ese elemento que Dios ha dado para ir subiendo, ¿sí? de esos niveles y poder ir aprovechando y atrapando esos nuevos comienzos. También otra verdad que debemos tener muy en cuenta cuando hablamos de primicia es que cuando nosotros entendemos lo que Cristo ha hecho, ¿sí? Como Cristo como nuestra primicia, entendemos, ahí podemos tener y ver lo que hemos recibido, y recién ahí eso me habilita a poder dar a Cristo lo que Él es digno de recibir. Si hablamos de lo apartado, de lo seleccionado, de lo mejor, de lo primero, ¿sí? Hablamos de que no se trata solo de cantidad, sino de una calidad que debemos tener en cuenta al entregar una primicia. Hablábamos que no solo es algo
monetario o de frutos físicos, sino también puede haber personas primicias y como también nosotros vernos como esa primicia al Padre, ¿sí? Un poco es el resumen, como siempre digo, si es la primera vez que agarrás este material, si hoy es la primera vez que lo escuchás, sería muy bueno que puedas empezar por la sesión 1 porque todo va relacionándose y siempre es bueno agarrar todo desde un principio y no algo sacado de contexto, pero de todas formas el Señor siempre va a hablar y siempre te va a entregar algunas perlitas, ¿sí? Así que en la sesión 1 empezamos hablando de que era difícil hablar de esto del manejo de las primicias porque ha habido mucha manipulación, sí, en torno a este tema por culpa de la doctrina de la prosperidad, ¿sí? Se ha hecho en la iglesia se ha golpeado mucho, ha sido muy golpeada y la fe de la gente por esta doctrina de la prosperidad. Y hablamos que esta serie no tiene el propósito de pedir plata, sino de liberar personas de una ceguera, ¿sí? De una confusión, de un espíritu de pobreza. ¿Y por qué te hago recuerdo esto? Porque es inevitable hablar de prosperidad, ¿sí? Yo tengo que hablar de primicias y tengo que hablar de prosperidad, ¿sí? Pero no te aventures a entender prosperidad como lo que siempre hemos entendido, sino siempre el Padre nos lleva a lo profundo, ¿no? A lo profundo de la palabra y lo que realmente significa, así como tal vez, por lo menos en mi caso, me llevó a ver lo que era primicia desde otro lado, desde otro punto, desde la profundidad de lo que sí es esta ley espiritual, ¿sí? Este principio espiritual, primicia también, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de ofrenda, de diezmo y de primicia, eso me habilita a que la prosperidad esté en mi camino, ¿sí? Son leyes espirituales que funcionan, que actúan, y esas leyes me habilitan a mí a que la prosperidad esté en mi camino, que yo no tenga que perseguirla a la prosperidad, sino que ella me persiga a mí, ¿sí? Y acompáñame, vamos a la palabra, al primer versículo que vamos a leer en esta noche. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 10 al 14. Eclesiastés 3, 10 al 14. Dice: he visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además, que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, eso es don de Dios. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Sí, son unos versículos preciosos, pero hay algo que dice que el hombre pueda beber y comer, pueda ver el fruto de su trabajo, y esto es don de Dios. O sea, es un regalo que el Señor nos da, un carisma, un regalo que el Señor nos da, que podamos beber y comer y ver el fruto de nuestro trabajo, ¿sí? Ahora, qué triste, entendiendo esto, que es un regalo de Dios, es un don de Dios, poder beber y comer y ver el fruto de nuestro trabajo, qué triste que es una persona que trabaje y no pueda ver el fruto de ese esfuerzo, ¿sí? La verdad de todo esto es que tanto la pobreza y la prosperidad existen, ¿sí? Y que nosotros como hijos no debemos conformarnos al espíritu de pobreza o miseria, sino que debemos renunciar y ser libre de eso, ¿sí? Un poco es como empezamos esta serie, de realmente poder
que esas vendas se puedan caer y poder entender la verdad absoluta del Padre, ¿sí? De poder ser también revelados por esos misterios que Él quiere darnos a conocer para poder traer libertad a cosas que por ahí, por confusión o por malos entendidos o por no entender en totalidad el concepto, a veces entramos en conformismo o en cosas que nos atan a algo que el Padre no planificó para nosotros. Entonces, primeramente vamos a sacar algunas controversias con respecto a la prosperidad, ¿sí? Porque muchas veces se ha nombrado a la prosperidad como una señal de que yo estoy aprobado por Dios, ¿sí? Y que la pobreza, por lo contrario, es que estoy mal o estoy en pecado. Entonces, aquella persona que es pobre, uno ya empieza a pensar que, bueno, es porque está mal espiritualmente o está en pecado. Y la persona que es exitosa, que es próspera, está bien espiritualmente, está aprobado por Dios. Hablar de esta manera, sí, es emitir un juicio que aún daña el testimonio de muchos de los santos que leemos en la Biblia, ¿sí? De muchos de esos personajes, no me gusta decirle, pero aquellas personas que tanto aprendemos de su vida, así como es Abraham, como es Job, hablar así, pensar de esta manera que la prosperidad es señal de que están bien espiritualmente y la pobreza es señal de que están mal espiritualmente, es emitir este juicio que aún daña a estas personas, a estos santos que leemos en la Biblia, porque ellos han pasado situaciones de pobreza, no porque eran pecadores, sino sencillamente porque muchas veces sus propias vidas eran una señal profética para la iglesia. Entonces por ahí el Padre los metía en tiempos de estrechez o de escasez para poder hablarle a la iglesia y no porque ellos estuvieran en pecado, ¿sí? Entonces no queremos enseñar la prosperidad como resultado de que soy una persona más espiritual, más bendecida, más obediente que una persona que tiene menos, ¿sí? Esto significaría que es por obras que nosotros logramos las cosas y no por gracia, ¿sí? A ver, la bendición es lo más importante que existe, sí, ¿sí? Es maravilloso saber que Dios nos bendice, pero hay algo más importante que la bendición y es la aprobación, ¿sí? La aprobación de Dios. Y la aprobación siempre la aprobación de Dios siempre va a traer bendición de Él, ¿sí? Pero la bendición no necesariamente va a involucrar aprobación. A ver, Dios bendice a sus hijos, pero también bendice a mucha gente que no lo conoce. ¿Por qué? Por la sencilla razón que Él sigue siendo Padre, ¿sí? Porque Él es bueno, porque su misericordia se renueva cada mañana. Y hacer énfasis en solo la bendición nos hace ver algo parcialmente, ¿sí? Nos hace ver una partecita de un todo, ¿sí? Entonces entender la prosperidad sobre esta base que estamos denunciando, por así decirlo ahora, nos hace ver solamente una parte de un todo, ¿sí? Nos hace ver parcialmente. Y si queremos llegar a la profundidad de todo esto, del todo de la palabra, vamos a tener que empezar a abrir un poco más la visión, ¿sí? Entonces yo debo buscar la aprobación de Dios, porque bendecir me va a bendecir, ¿sí? Soy su hija. Es su naturaleza bendecir a sus hijos. Dios por naturaleza nos bendice, ¿sí? A ver, yo soy mamá y como mamá no hay nada que mi hija pueda hacer que haga que yo la ame más. Yo la amo por el hecho de que es mi hija, ¿sí? Y no puedo hacer nada que involucre que ya no la considere mi hija, ¿sí? Entonces, si ella no puede hacer nada que involucre que yo diga, bueno, vos no sos más mi hija, ¿cuánto más Dios? ¿Sí? Entonces, por eso hablamos que el bendecirnos, Él nos va a bendecir, pero debemos buscar esa aprobación de parte de Él, ¿sí? Dios va a bendecir a todos, pero no de todos va a decir, tú eres mi hijo en quien yo me complazco.
¿sí? Y esta expresión que le dice el Padre a Jesús cuando sale de las aguas del bautismo vale más que cualquier bendición, ¿sí? Porque Él está diciendo, mi corazón se complace en Él, ¿sí? Entonces, ¿qué declaración más tremenda el cielo puede hacer más que esta? ¿Sí? De, este es mi Hijo amado y yo me complazco en Él, ¿sí? Yo me complazco en vos. Entonces, como base queríamos sacar un poco esta controversia de pensar esto, ¿no? Que el que está más bendecido, es más próspero, es porque es más espiritual, y aquel que es pobre es porque está en pecado o no está bien espiritualmente, ¿sí? Es algo muy escaso ver la bendición desde ese lado, ¿no? Por eso sí poder verlo desde la aprobación, ¿sí? Desde buscar, antes de ser bendecidos por Dios, buscar ser aprobados por Él, que son dos cosas diferentes, ¿sí? Y si vamos a la palabra en sí, prosperar, aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Yo te voy a comentar las citas para que las puedas leer, porque yo voy a leer un solo versículo, pero en las 3 veces está traducido igual. 1 Corintios 16, 2, te lo repito, 1 Corintios 16, 2, Tercera de Juan 1, 2, Tercera de Juan 1, 2, y el versículo que vamos a leer ahora es Romanos 1, 10. ¿Sí? Estos son las 3 veces que en el Nuevo Testamento aparece la palabra prosperar. Y Romanos 1, 10 de la Reina Valera, vamos a leerla, dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Sí? Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Prosperar en el griego, se los voy a leer como está escrito, sé que tiene una pronunciación, pero se los voy a leer así, euodo, ¿sí? Es en griego prosperar. Y esta palabra se compone de 2 palabras, ¿sí? De 2 compuestos. De eu, que es bueno, y iodos, que es camino, progreso, distancia. ¿Sí? Entonces esta palabra prosperar está formada por 2 componentes. Uno que significa bueno, que es también el prefijo que se utiliza para evangelio, ¿sí? Buenas noticias, buenas nuevas. Ese prefijo eu es bueno, es el mismo que se utiliza para evangelio. Y el otro compuesto que significa camino, progreso y distancia. Entonces, lo podemos ir como desglosando esta palabra con el significado de ayudar en el camino, lograr, alcanzar, prosperar, próspero, viaje. Son estas palabras que aparecen en esta traducción del griego. Entonces, la palabra prosperar literalmente significa buen camino, ¿sí? O ayuda en el camino o próspero viaje. ¿Vieron cómo cuando uno va al origen de la palabra, cómo abre todo un panorama distinto a lo que por ahí uno entiende por ciertos conceptos o ciertas palabras, ¿sí? Es lo que está pasando con prosperar, ¿sí? Lograr alcanzar a llegar al destino que estoy viajando, ¿sí? Y para poder explicar bien esto, como siempre digo, tenemos que ir al origen o al principio, ¿sí? Para poder entender bien algo hay que ir al principio. Cuando nosotros todavía éramos personas, no éramos personas, éramos espíritus. Vamos a ir ahí para poder entender lo que es prosperar, vamos a ir a ese principio, ¿sí? Cuando todavía nosotros no éramos personas y éramos espíritus, ¿sí? Entendemos que nosotros fuimos, dice la palabra, creado antes de la fundación del mundo, ¿sí? No estoy diciendo cualquier locura, ¿sí? El Señor antes de
depositarnos en este envase, ¿sí? Nosotros ya existíamos con Él, ya éramos espíritus, ¿sí? Por eso digo, vamos a ir al principio y acompáñame a Efesios 2:10, capítulo 2, versículo 10 de la Biblia de las Américas. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Sí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En la Nueva Traducción Viviente, no va a estar en pantalla, pero me gustó también la traducción, dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y otra versión dice, antes de que naciéramos. Por eso esos indicios también me está diciendo que nosotros aún antes de ser este cuerpo, ¿sí? Nosotros siempre decimos que somos espíritus, que estamos depositados en un envase. Antes de ser depositados en este envase, nosotros ya éramos, y Él preparó de antemano, antes que naciéramos, cosas buenas para nosotros, ¿sí? Antes que naciéramos éramos espíritu en Dios y Él predestinó cosas buenas, obras buenas para vos, obras buenas para mí, para que cuando nosotros naciéramos en esta tierra pudiéramos caminar en esas obras, ¿sí? Esas obras que ya fueron hechas, ya fueron establecidas, nosotros nos toca el trabajo, la tarea de caminar sobre ellas y todo funcione bien y todo nos vaya bien, ¿sí? Entonces, Dios preparó un viaje, Dios preparó nuestro viaje, preparó todas las cosas que vamos a enfrentar. Dios nos preparó un buen camino antes de nacer, ¿sí? Y camino y distancia es lo que te conecta con tu destino, ¿sí? Nosotros debemos recorrer un camino, una distancia para conectarnos con ese destino, para llegar a ese destino. Esto es lo que debemos buscar y conectarnos para recibir lo bueno que Dios ordena. Lo bueno que Dios ya ordenó desde antes que naciéramos, ¿sí? Eso es lo que dice Efesios. Si nosotros logramos entender esto, vamos a tener la verdadera prosperidad de Dios, ¿sí? Recordemos que prosperidad, si vamos al original, es buen camino, buen viaje, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos entender esto, que aún antes que nosotros naciéramos, el Padre ya preparó obras buenas para que nosotros camináramos, Él nos ha preparado un buen viaje para poder caminar, ¿sí? Para conectarnos a ese destino. La palabra prosperidad en definición, ¿sí? Si lo buscamos en un diccionario, es proseguir, es avanzar, es no pararse o detenerse a contemplar el problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque al pararnos ante o en el problema no logramos llegar al éxito. Entonces, si prosperidad significa proseguir y avanzar, o sea, no debemos pararnos ante un problema o quedarnos enredados en el problema, porque eso nos evitaría seguir avanzando por este buen camino, este buen viaje que el Padre ha preparado para nosotros. Cuando vos y yo tenemos la revelación verdadera de lo que es la prosperidad, vamos a continuar avanzando hasta entender nuestro destino, ¿sí? Y al encontrar nuestro destino, Dios nos pagará por lo que hacemos. Todos nosotros sabemos y entendemos, o por lo menos hemos escuchado, no sé si entendemos, pero hemos escuchado que hemos venido para cumplir una tarea, ¿sí? Para cumplir algo en específico. Y tan importante como haber encontrado esa salvación en Cristo, ¿sí? Un día
ese día que aceptaste a Jesús, que dijiste soy salva, tan importante como ese día haber encontrado esa salvación, es también importante entender por qué Dios te salvó, ¿sí? El qué es lo que tenés que hacer con esa salvación. A ver, ¿para qué Él te salvó? Vos tenés que hacer algo, tenés que cumplir alguna tarea. ¿Por qué Dios te salvó? ¿Por qué no te convertiste cuando eras niño? ¿Por qué te convertiste cuando eras joven o adulto quizás? ¿Sí? Todas estas preguntas y todo esto es parte del plan de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Si miramos la vida de Moisés, Dios se le va a presentar cuando él tenía 80 años. Pero hasta que se le presenta, Dios está mirando su desarrollo. No es que apartó la vista de Moisés y justo lo encontró a los 80 años. No, todo lo que él vive en esos 80 años, antes de que Moisés siquiera tenga la conciencia de que Dios lo había escogido para una tarea, todo eso que él vivió es parte del propósito de Dios. ¿Sí? Pero entendamos algo. Muchas veces, o todas las veces, yo creo que a todas las personas, el diablo va a buscar atorarnos, ¿sí? Va a buscar estorbarnos en nuestras vidas, provocándonos traumas, para que cuando nosotros lleguemos a conocer a Cristo, ¿sí? No podamos ser tan efectivos como Dios en su voluntad ha preparado para hacer en nuestras vidas, ¿sí? Porque si no también vamos a este pensamiento de que tenemos un Dios sádico que Él preparó todos aquellos traumas, aquellos sufrimientos que nos han provocado dolor. No, ¿sí? El enemigo también quiere intervenir en esas obras que el Señor ha preparado de antemano. Ahora, si leemos bien la Biblia, vamos a ver que Dios nos eligió antes de nacer, nos dio un ministerio antes de nacer, Él preparó obras de antemano antes de nacer para que nosotros podamos andar en ellas, ¿sí? Aún lo que yo viví antes de conocer a Dios me va a servir más adelante, ¿sí? Tanto mis experiencias como mis fracasos, mis logros, ¿sí? Mis fortalezas, todo lo que me ha tocado vivir, en algún punto el Señor lo va a utilizar, ¿sí? para que nos sirva más adelante. Aún aquellas cosas dolorosas que Él no preparó, pero que nos sucedieron, ¿sí? Aún esas cosas también el Señor las va a utilizar para convertirlos en puntos de sanidad hacia otros o en puntos o en plataformas para elevarte aún más, ¿sí? Pero cuando yo conozco a Dios, descubro quién soy, ¿sí? No es mi tema si voy al cielo, si soy salvo, sino quién soy. Eso es lo importante, que soy hijo, hija de Dios, ¿sí? Soy una creación de Dios y yo nací porque Dios quiso que yo naciera, ¿sí? Y cuando yo entiendo esto, la salvación tiene un propósito. Si ustedes recuerdan la historia de Pablo, ¿sí? De Saulo primeramente antes de ser Pablo, él era Saulo que perseguía y asesinaba a los cristianos, ¿sí? Y cuando Saulo conoce al Señor, el Padre le da propósito, ¿sí? En un mismo instante, él pasa de un conocimiento teórico de Dios, ¿sí? Recuerden que él perseguía a aquellos que decían ser cristianos, a aquellos que decían conocer a Cristo, ¿sí? Y pasó de ese conocimiento teórico a un conocimiento experimental. ¿Por qué? Porque cuando descubre quién es Dios, al mismo tiempo descubre quién es Él, ¿sí? Y él queda ciego, ¿sí? Siempre estuvo ciego, pero estuvo ciego en su alma, ¿sí? Y ahí es donde se le manifiesta en el cuerpo. Y cuando Ananías ora por él, la ceguera se va, ¿sí? De una vez y para siempre de su vida. Y desde el día que él conoce a Cristo, descubre qué es lo que él tenía que hacer, ¿sí? Él es sanado de esa ceguera que fue puesta por ese tiempo, porque en el momento que él tiene esa experiencia con el Señor, no solo lo descubre al Señor y vive esa experiencia de conocerlo, sino que también conoce quién es Él, ¿sí? Para qué Él vino a esta tierra.
Entonces, no importa la edad que tengas, ¿sí? Naciste con un propósito y descubrir ese propósito es lo que te va a llevar a ser próspero, ¿sí? Si vos creías que la prosperidad iba a llegar con X cantidad de dinero que vos hoy necesitas o que vos hoy soñás, bueno, estás equivocado, porque prosperidad significa buen viaje, buen camino, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos y descubrimos ese camino que el Señor ya trazó antes que naciéramos para cada uno de nosotros, cuando nosotros descubrimos ese camino y el propósito, ese destino al que yo debo llegar, ahí ya estamos siendo prósperos, ¿sí? Ahí se activa la prosperidad en nuestras vidas. Si Dios me creó para hacer algo, ¿sí? Específico, y yo prefiero hacer otra cosa, yo voy a tener que trabajar mucho para sostenerme, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy funcionando fuera de propósito, ¿sí? Estoy funcionando fuera de esa prosperidad que Él ya trazó para mí. Entonces, cada día yo voy a sentir que trabajo duro y que el dinero, así como viene, se me va fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente cuando yo encuentro mi propósito, ¿sí? Todas las cosas comienzan a unirse, todas las cosas comienzan a alinearse a ese camino. Entonces yo voy a empezar a recibir la retribución por mi trabajo de una manera exponencial, ¿sí? No me van a pagar por hora o por función de cuánto hago, sino que me van a empezar a pagar en función de las riquezas de Cristo. ¿Por qué? Porque estoy caminando sobre ese camino próspero que el Señor ya trazó para mí. Entonces, todos nosotros podemos sostenernos con cualquier trabajo, sí. Pero vos naciste porque Dios en su voluntad te hizo nacer. Y no creo que sea para hacer cualquier cosa, ¿sí? No es para que te dediques a cualquier actividad que se te ocurra. Porque eso me mostraría un Dios caótico, ¿sí? Porque ¿qué Dios tengo si yo tengo que ver de dónde me agarro para no ahogarme? ¿Sí? No es esa la esencia de Dios. Ahora, con esto no estoy diciendo que ahora todo el mundo deje los trabajos, las actividades que tienen, porque hoy estoy vendiendo, no sé, zapatos, mañana vi que era más rentable vender, no sé, tortas y entonces ahora escuchando esta palabra dejo todo porque yo sé que el Señor tiene algo para mí, algo puntual y nada, lo escuché y dejo todo. No, porque no estamos hablando acá ni de vocación ni de trabajo en sí, esto es mucho más profundo. Y si entendamos que hay un camino a recorrer que me va a llevar a ese destino. Tal vez hoy sí el camino que el Señor preparó sea el trabajo que vos tenés. Pero no te acomodes a eso, ¿por qué? Porque el Señor ya vio otra cosa, ya tiene algo específico, ¿sí? O tal vez sí, tenés la bendición de haber encontrado tu propósito y de saber que lo que hoy estás haciendo está siendo prosperado porque eso te va a llevar al destino. Es un camino que estás recorriendo y que te va a llevar al destino y te está haciendo funcional a su reino, ¿sí? Hago esta aclaración para no sacar cosas de contexto y no traer confusión. Cuando yo encuentro mi propósito, todas las cosas, decíamos, se comienzan a unir y todas las cosas comienzan a alinearse, ¿sí? Entonces, entendemos que Dios nos hizo con algo específico. Dios te creó para que puedas dar fruto abundante al 100 por 1, ¿sí? En una tarea específica. Y no digo en una sola acción, sino digo que involucra dirección en un solo sentido, ¿sí? Vos recordá que hay un camino ya trazado, ya hay obras de antemano que Él preparó para que vos camines y te conectes con ese destino, te conectes con ese propósito. Cuando yo encuentro ese propósito, pasa algo maravilloso, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya no recibo mi sustento de un patrón, de un jefe, de una empresa. Yo recibo mi sustento de Dios, ¿sí? Porque encontré el camino que Dios preparó para mí antes que yo naciera. Y con esto vuelvo a aclarar,
no es que ahora digo, ay no, si yo recibo mi sueldo de mi jefe, de mi patrón, es porque el Señor no me está pagando. No, tal vez estás en el trabajo que tengas que estar y que Dios te puso ahí en este lapso, en este tiempo de camino, en este tiempo cronos que Él quiere que vos estés trabajando ahí y estás recibiendo la remuneración por eso, pero no de una empresa o de un trabajo, sino porque el que te está sustentando es el Padre, ¿sí? Porque Él ya preparó eso antes de que vos nacieras. Y recordemos que la palabra prosperar tiene que ver con contactarnos con nuestro destino. Prosperar tiene que ver con contactarnos con nuestro destino, ¿sí? Entonces, detrás de cada persona que tiene un espíritu de pobreza, hay una persona que está fuera de propósito, ¿sí? Porque si entendemos que la prosperidad a mí, este camino bueno, este buen viaje que el Señor me preparó de antemano, a mí me conecta con mi propósito, me conecta con mi destino, entendemos que si hay una persona que está bajo un espíritu de pobreza o de miseria, es porque está fuera de propósito, ¿sí? Porque el propósito de Dios es este buen camino, este próspero camino que Él preparó para nosotros. Si una persona tiene una necesidad económica crónica, ¿sí? Es decir, está en el tiempo constantemente sobreviviendo financieramente, con estrechez económica, lo más probable es que esa persona esté haciendo algo que Dios no quiera que haga, ¿sí? Entonces, eso es un trabajo duro, es nadar contra la corriente, porque literalmente esa persona va a tener que sobrevivir con sus propias fuerzas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tras un camino aparte, que no es el camino que el Padre trazó, ¿sí? Ese camino que Él ya marcó para esa persona no está siendo caminado, sino que ha tomado un camino distinto, ¿sí? Y es un camino no próspero. También entendemos que, esto es un tema aparte para hablar, pero muchas veces podemos estar trabajando, estamos siendo trabajados por un espíritu de pobreza o miseria, por herencia, sí, familiar, espiritual, sí, por maldiciones que nos han alcanzado, y eso también es un tema a poder ser libres y tratarlo, sí, pero aún así entraste en sanidad, hiciste las oraciones que el Señor marcó hacer, te cortaste con toda iniquidad, pero aún así seguís con esa estrechez. Tal vez estés haciendo algo que el Señor no mandó a hacer. Tal vez estés caminando un camino que el Señor por ahí no mandó a caminar, ¿sí? Ahora, también vayamos a esto que decíamos en un principio, que hoy no te vaya bien económicamente, no quiere decir que estés en pecado o te hayas equivocado. Tal vez el Señor también esté llevándonos de menos a más, ¿sí? Y en ese momento, en ese tiempo de estrechez, también el Señor esté necesitando moldear nuestro carácter o enseñarnos cosas para cuando nos lleve a ese más, a ese tiempo de prosperidad. Pero aún así, aunque estés pasando ese tiempo y estás caminando bajo lo que el Padre te dijo, estás siendo próspero, porque estás caminando en ese buen viaje, en ese camino bueno que Él preparó de antemano, ¿sí? Y acá hay un tema a diferenciar, que hoy te decía que hay un tema que no parte de la vocación, ¿sí? La vocación es el esfuerzo del hombre por encontrar cómo desarrollar su potencial. Pero estamos hablando de destino, ¿sí? Y vocación y destino hay una diferencia, hay una gran diferencia. La vocación va más a algo que se ve, ¿sí? Y el destino nace de donde yo estoy viendo que yo debo llegar, ¿sí? A ese lugar a donde yo debo llegar. Y para esto es necesario que Dios nos hable, para esto es necesario, ¿sí?, poder escuchar al Señor. Y decir, bueno, Señor, ¿cuál es mi destino? ¿Cuál es mi propósito? Entonces, de acuerdo a allá escuchar lo que el Señor nos está diciendo, ahí estoy caminando para poder conectarme con ese propósito, para poder conectarme con ese destino, y esas son las obras que el Señor ha preparado de antemano para que nosotros podamos andar en ellas, ¿sí?
Pensemos en Abraham, en sus descendientes, pensemos en Moisés, en David. Todos ellos sabían qué era lo que Dios quería que hicieran, ¿sí? En algunos casos parecería que eran cosas pequeñas. El caso de Esther, por ejemplo, ¿sí? Esther protagoniza un evento que dura un año, ¿sí? Que llega a ser elegida por el rey para ser su esposa y de esa manera salvar a todo un pueblo, ¿sí? Pero para eso nació Esther. Ese era el destino que Esther debía conectar, ¿sí? Ese era el propósito para el cual había nacido Esther, para ese año, ¿sí? Entonces, en ese año su acción libera a miles de hebreos. Y si no hubiera sido por la acción de Esther, ¿sí? De escuchar y ser obediente, probablemente Israel hubiera desaparecido, ¿sí? Entonces fíjense que puede ser algo pequeño o puede ser algo grande. No sé, pensemos en el caso de Daniel, por ejemplo, ¿sí? Él es llevado desde muy joven a Babilonia y él durante toda su vida, que abarca 3 grandes reyes, y aunque en la Biblia tengamos pocos capítulos, nosotros sabemos que fue una larga vida, se cree aún que los reyes del oriente que seguían esa estrella para ir al nacimiento de Jesús era del grupo que formó Daniel 500 años atrás. Entonces fíjense cómo una acción nuestra puede afectar, ¿sí? Aún generaciones, como fue la vida de Esther, que no tuvo que gastar 50, 70 años de su vida, sino un año, pero entendiendo que ella tenía un camino trazado y ella anduvo por esas horas y se conectó con ese destino, se conectó con ese propósito. Igualmente Daniel, que sí tuvo una larga vida y fue todo en pos de lo que él debía lograr de parte del Señor, de lo que el Señor ya tenía preparado para él. No marca nuestro éxito cuánto tiempo hacemos algo, ¿sí? Sino qué es lo que hacemos. Por eso, para conectarnos con nuestro destino es importante escuchar a Dios, ¿sí? Este Dios que creó todas las cosas, ¿sí? Cada flor con su detalle, con su color, cada animal con su función, cada insecto con su función, ¿sí? Nos creó a todos los seres humanos también y nos creó para hacer algo específico. A ver, lo hizo con un insecto, ¿sí? Justo el fin de semana los niños de la Congre estaban viendo eso, las funciones aún del bicho bolita, ¿sí? Si el Señor puso tanto detalle y tanto propósito para un bicho bolita, ¿cuánto más para vos? ¿Cuánto más para mí? Entonces, lograr captar ese destino, lograr escuchar ese propósito, atrapar ese propósito para poder caminar este camino próspero y poder alcanzar esa prosperidad que el Padre ya trazó para nosotros aún antes de que naciéramos. En el fondo es muy difícil saber qué va a pasar mañana, pero cuando yo descubro mi propósito, por qué Dios me hizo nacer, he encontrado la respuesta a la pregunta más importante que todo ser humano se hace en algún momento, ¿sí? Que es, ¿por qué existo? ¿O para qué estoy acá? ¿Sí? Entonces, para Dios lo más importante es que nosotros logremos alcanzar nuestro propósito, ¿sí? Porque es ahí que nosotros vamos a ser prósperos, es ahí donde vamos a alcanzar esa prosperidad. Él ya nos preparó un próspero viaje, un buen camino para que lo caminemos. Pero es nuestro trabajo poder atrapar, poder alcanzar ese destino, ¿sí? Para poder ser prósperos. Y cuando Dios nos habla en la parábola del sembrador, que tiró la semilla al campo, ¿sí? Qué tremendo es poder esparcir semilla, ¿no? Pero lo que Dios está esperando no es solamente la acción de tirar la semilla. Lo que Dios realmente espera es la cosecha. Por eso hoy arrancamos orando que el Señor hoy va a esparcir semilla. Sí, es tremendo poder esparcir semilla y agarrar esas semillas, pero realmente el Señor lo que espera, lo que anhela es la cosecha que va a tener de esa semilla que hoy esparce.
por eso también la primicia, ¿no? Que hablamos que lo consagrado, lo primero, lo mejor, lo apartado que nosotros entregamos garantiza una cosecha mayor. Y es tremendo poder entender esto, que yo no me puedo quedar solamente con la semilla que recibo, sino ¿qué hace esa semilla? Porque el Señor está esperando esa cosecha del fruto de esa semilla. Y acá en la parábola del sembrador hubo una cosecha porcentual, no se cosechó el 100%, ¿sí? Es decir, apenas se cosechó un 30% de la semilla que se sembró. Y si no sabes de qué estoy hablando, luego metete en esa parábola que el Señor también va a hablarte, ¿sí? Del por qué solamente el 30% fue cosechado. Pero esto nos muestra, esta parábola, esto de la semilla, nos muestra un principio. Cuando Dios viene a nuestra vida, viene como la semilla. Y esa semilla, lo primero que trae es luz, ¿sí? Si revisamos Génesis 1, vamos a darnos cuenta que la vida, ¿sí? La vida propiamente dicha, la vida aparece en el tercer día de la creación, ¿sí? ¿Cómo aparece? Por medio de las plantas. Ahí ya aparece lo primero, el primer ser vivo, ¿sí? Las plantas. Y aunque aparece en el tercer día, para que llegue ese tercer día, tiene que pasar por varias cosas primeramente, por varias condiciones. Lo primero que tiene que pasar está en el primer día y tiene que, en el primer día, si vamos a ese Génesis 1 y vamos al primer día, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucede en ese primer día es que se separa la luz de la tiniebla, ¿sí? Entonces, la primera condición para que crezca la vida, para que aparezca la vida en un creyente, la condición es que primero él reconozca, sepa reconocer luz de tiniebla, ¿sí? Y esto es un principio que si lo agarrás es poderoso para cualquier cosa que vos necesites en tu vida, propiamente dicha, que haya vida. Si hay áreas muertas en tu vida y vos querés que revivan, que haya vida, bueno, este es un principio para que realmente puedan empezar a brotar esa vida en aquellas áreas, en aquellas cosas que vos decís, esto está estancado, esto está muerto, ¿sí? Entonces el primer día separa luz de tiniebla, ¿sí? Para que un creyente, la vida de un creyente, pueda aparecer la vida, lo primero es reconocer luz de tiniebla. Entonces cuando yo vengo a Cristo, la primer señal de que yo nací de nuevo es que de repente comienzo a discriminar lo que es luz de lo que es tiniebla, ¿sí? Si una persona cree que ha recibido la salvación, ¿sí? Pero no reconoce la luz de la tiniebla, esa persona no tuvo una experiencia completa o real de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque la luz en esencia es lo que va a marcar la diferencia en el resto de mi vida. Es decir, yo recibo un entendimiento de la luz y a partir de eso voy a poder tomar decisiones. ¿Por qué? Porque yo puedo diferenciar lo que es luz y lo que es tiniebla. Entonces en el primer día pasó eso. Dios dijo, sea la luz y apareció la luz. ¿Y qué pasa cuando la luz aparece? Cuando la luz aparece, las tinieblas tienen que moverse, ¿sí? Tienen que desaparecer. Si una persona se convierte a Cristo, pero sigue en tinieblas, nunca va a poder producir vida, ¿sí? Va a ser una persona religiosa. Entonces, lo primero que logra una persona que conoce a Dios es distinguir la diferencia de luz y tiniebla. Eso es lo que pasó, es la primera condición que se tiene que dar para que resurja la vida, para que aparezca la vida, ¿sí? Saber discernir, saber separar luz de tiniebla. La segunda condición aparece en el segundo día de la creación y es cuando Dios separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. ¿Sí? Para que nazca la vida el tercer día, acá sucede una segunda condición. ¿Qué es esta separación de aguas que ordena el Señor? ¿Qué es lo que está pasando acá? Cuando uno conoce a Cristo,
¿sí? Después de conocer lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Lo que es luz de lo que es tiniebla, la diferencia de esto, ¿sí? Empieza a juzgar lo que uno siente, ¿sí? Hay cosas que yo siento que vienen de arriba, que son sopladas por Dios, ¿sí? Estas aguas de arriba, deseos, pensamientos, anhelos que vienen de Dios. Pero también hay aguas de abajo, pensamientos, deseos, anhelos que no son de Dios, ¿sí? Y son de mi naturaleza vieja, de mis costumbres viejas. Si yo no sé separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios en mi vida, en mis pensamientos, en mis sentimientos, no voy a tomar decisiones correctas, porque de acuerdo a cómo pienso, a cómo siento, yo tomo decisiones, ¿sí? Entonces, tan importante como saber lo bueno y lo malo, como saber lo que es luz y tinieblas, es también saber separar las aguas de arriba de las aguas de abajo, ¿sí? Saber separar lo que y reconocer lo que sí el Señor está soplando de arriba a mis sentimientos, a mis pensamientos, a mis anhelos, a mis sueños, separarlo y reconocer cuándo es de mi naturaleza caída, cuándo es de mis viejas costumbres, ¿sí? Voy a decidir hacer algo porque siento hacerlo, pero no porque Dios me está dirigiendo a hacerlo, ¿sí? Entonces muchas decisiones que hoy tomamos y que nos llevan a desviarnos de este buen camino, de este camino próspero que el Señor nos está preparando, son decisiones que tomamos por cosas que sentimos que vienen de las aguas de abajo y no de las aguas de arriba, ¿sí? Entonces fíjense cómo sí, el Señor traza un buen camino, un camino próspero para que nosotros podamos alcanzar esa meta, pero muchas veces somos desviados a trazar un propio camino, ¿sí? Y que no es un camino próspero. ¿Por qué? Es un camino que está regado por las aguas de abajo, ¿sí? Entonces, saber separar las cosas que son de mi espíritu de las que son de mi alma caída. Y la tercera condición, ¿sí? La primera condición es poder separar luz de tiniebla, que sucedió en el primer día. En el segundo día, el Señor ordena que se separen las aguas de abajo de las aguas de arriba, ¿sí? Ahí ya hay una segunda condición. Y la tercera condición, dice, para que surja la vida, es que la tierra se separe del agua. ¿Sí? Para que surjan estas plantas que hoy hablábamos, que eran la primera señal de vida, en este tercer día, el Señor ordena que se separe la tierra del agua, que surja lo seco, ¿sí? Y la tierra acá es Cristo. Cristo es nuestra buena tierra. Y el agua representa la muerte, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Yo necesito buscar a Cristo, valorar la obra de Cristo, necesito anhelar que Cristo crezca en mi vida, ¿sí? Y esto es una decisión nuestra, no es algo que Dios pueda hacer. Él ha preparado a través de su Espíritu Santo todo lo necesario para que la vida de su Hijo prospere en mí, para que la vida de Cristo prospere en mí. Pero yo debo anhelarlo, yo debo darle ese espacio, ¿sí? Para que surja eso seco, para que surja Cristo y prospere en mí, para que esa prosperidad haga surgir la vida, ¿sí? Recuerden ese versículo que dice, busca primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Ese busca primeramente es buscar a Cristo, ¿sí? Entonces, si yo primeramente busco a Cristo, todo ese camino trazado de esas añadiduras y esa prosperidad, ya voy a caminar en ellas. ¿Por qué? Porque separé esas aguas, separé esa muerte, ¿sí? Y realmente dejé lo seco para que empiece a surgir la vida, para que empiece a surgir Cristo. Entonces, cuando estas tres condiciones se completan, ¿sí? Discernir, separar luz de tiniebla, separar las aguas de arriba de las aguas de abajo, saber escuchar, ¿sí? Saber discernir cuándo son pensamientos, anhelos, sueños de Dios y cuándo son de mi vieja naturaleza, y realmente separar y sacar aquellas aguas, aquella muerte para que Cristo pueda resurgir y de esa tierra seca pueda empezar a salir la vida. Cuando estas tres condiciones se completan, la vida se produce de manera natural, ¿sí? Ese camino que el Padre preparó, ese buen camino, ese camino próspero que el Padre preparó, aún
antes que nacieras, nosotros ya empezamos a caminar. ¿Por qué? Porque sabemos discernir, sabemos separar el buen camino próspero del mal camino que me quiere llevar a no cumplir mi propósito, ¿sí? Empezamos a saber discernir esto, entonces podemos caminar ese camino próspero que el Padre ha preparado. Pero a ver, muchas veces no logramos prosperar. ¿Por qué? Porque cuando entró luz a nuestra vida, ¿sí?, solo quedó en esa primera condición, ¿sí? Entró la luz, pero no se logró separar la tiniebla, ¿sí? O no se lograron separar las aguas de arriba con las aguas de abajo, o nunca se manifestó la tierra, nunca se manifestó Cristo. Entonces siempre quedó cubierto por agua. Entonces, por eso es algo que nosotros debemos hacer, porque muchas veces pasa o ha pasado que ha entrado la luz, ha caído esa semilla, ¿sí?, esa luz a través de esa semilla, pero no hubo una cosecha, ¿sí?, no hubo una vida que resurgió. ¿Por qué? Porque no separamos esa tiniebla de esa luz que entró. Abrazamos, igual seguimos abrazando esa tiniebla, o seguimos mezclando esas aguas de abajo con las de arriba, ¿sí? Aún seguimos alimentando esa vieja dinámica nuestra, seguimos actuando en esa vieja naturaleza. O tal vez sencillamente no dejamos que Cristo crezca. No dejamos que Cristo resurja y seguimos cubiertos de esas aguas de muerte, ¿sí? Entonces es importante que se den las tres condiciones para poder caminar en esta prosperidad que el Padre ya ha preparado de antemano para vos y para mí. Vayamos a Romanos 8, 29 al 31. Romanos 8. al 31 de la Biblia textual, cuarta edición, dice: porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser Él primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, acá aparece 2 veces la palabra predestinó. Y la predestinación es la visión de Dios antes de que nosotros estar en este cuerpo. Eso es la predestinación, la visión de Dios antes de que nosotros entremos a este cuerpo, antes de nacer, ¿sí? Dios ya vio nuestro futuro y vio lo que vamos a hacer. Eso es predestinación. La visión de Dios es lo que Él ordenó para mí. ¿Qué ordenó para mí? Mi prosperidad, ¿sí? Fíjense que dice en el versículo 30, dice: a los que predestinó, estos también llamó. ¿A qué llamó? A caminar este camino, estas obras de antemano. Y a los que llamó, también los declaró justos. ¿Por qué? Porque al caminar ese camino que Él preparó, ya somos justos, ¿sí? Y a los que declaró justos, también glorificó, ¿sí? Nos glorifica el Padre, ¿por qué? Porque estamos cumpliendo la gloria de algo y de alguien, es cumplir el propósito para el cual fue llamado. Ya hemos dicho que, por ejemplo, la gloria de este micrófono, ¿qué es? Es amplificar mi voz, que se escuche fuerte. Entonces está cumpliendo con su propósito, está cumpliendo con la gloria por la cual fue formado. Entonces, fíjense que también nos glorificó. ¿Por qué? Porque vamos a estar cumpliendo aquello que Él ya predestinó, Él ya vio antes de que nosotros naciéramos. Él ya declaró, Él ya habló, Él ya formó, Él ya preparó esas obras para que nosotros caminésemos en ellas y podamos conectarnos con ese destino, con ese propósito para el cual Él nos diseñó. ¿Y qué vamos a decir de estas cosas? Dice el versículo 31. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Entonces, eso es ser próspero. ¿Sí?
¿qué vamos a decir de estas cosas? Si nosotros caminamos este camino y nos conectamos con este destino, Él está a favor de nosotros porque Él nos prospera. Entonces, ¿quién va a ir contra nosotros? Nadie, nada. ¿Por qué? Porque estamos caminando esas obras que Él ya preparó para nosotros. No sé si lo estás atrapando, no sé si lo estás entendiendo, pero cuando uno entiende la prosperidad desde este lado, se saca un peso de encima de decir, yo ya soy próspera por el hecho de que estoy caminando para conectarme con ese destino, para poder conectarme con ese propósito. Entonces no hay nada que me falte. ¿Por qué? Porque estoy siendo remunerada con las riquezas en Cristo, ¿sí? Cristo ya pagó por todo lo que vos vas a necesitar, por todo lo que vos vas a caminar. Él ya lo pagó, Él ya lo preparó, ya sos próspero. Mi prosperidad, la prosperidad es camino, es un buen camino. Y decir Dios preparó mi camino es exactamente igual a decir Dios me prosperó. Decir Dios ya preparó mi camino, es decir, Dios me prosperó, Dios me está prosperando. Y mi prosperidad es el pago que Él me va a dar porque estoy haciendo lo que Él mandó que yo hiciera, ¿sí? Mi prosperidad es el pago que Él me va a dar porque estoy haciendo lo que Él mandó que yo hiciera, ¿sí? Y Dios no es deudor de nadie. Si yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, Dios me va a pagar. Ya está todo pago, ¿sí? Ya me va a pagar por eso. Pero si estoy haciendo lo que no debo hacer, si estoy tomando mis propias decisiones, si estoy yendo en un camino contrario a lo que Dios me marcó, ¿por qué Dios tiene que pagar por eso? Entonces, si estoy haciendo lo que tengo que hacer, Dios va a pagar. Ya pagó, ya está trazado, ya la deuda está todo prosperado, ¿sí? Ya está todo pagado. Ahora, si estoy haciendo algo que no debo hacer, ¿por qué Dios tiene que pagar por eso? Si el que Él no pidió que se haga tal cosa, si Él no pidió que se haga tal cosa, ¿por qué Él va a pagar por eso? Y ahí es donde surge la necesidad. Y ahí es donde surge este espíritu de pobreza y de miseria, ¿sí? Cuando realmente estamos haciendo algo que no es mi propósito hacer. Y el enemigo está preocupado por lo que estamos escuchando hoy, ¿sí? Porque hay vendas que se están cayendo entendiendo lo que es realmente la prosperidad, ¿sí? Entendiendo que ya somos prósperos en Él, que Él ya trazó un camino próspero. Y que nosotros solamente debemos andar. Él ya pagó. Nosotros solamente debemos caminar en pos a eso que escuchamos, en pos de conectarnos con ese destino, en pos de conectarnos con ese propósito, ¿sí? Cuando nosotros encontramos nuestro propósito, toda pobreza desaparece. Porque Dios me va a conducir por ese camino con lo que Él ha preparado antes de que yo naciera. Entonces, prosperar entonces, en esencia, tiene que ver con que nosotros podamos caminar en la voluntad del Señor. Eso es prosperar, ¿sí? En esencia tiene que ver con que nosotros podamos caminar en la voluntad del Señor. No se trata de más plata o de menos plata. Se trata de caminar un camino, un buen camino que Él ya preparó, un buen viaje que Él ya organizó para nosotros, que ya lo ejecutó, ya está, lo tenemos que caminar, ¿sí? Entonces, uniéndolo a esto de primicia, si la primicia es lo consagrado, que desencadena una cosecha mayor, ¿sí? Si yo entiendo que es lo que Dios me pide de primicia, esa cosecha mayor es lo próspero del camino que Dios ya preparó para que caminemos en Él, ¿sí? Entonces, la primicia que es lo separado, lo consagrado, ¿sí? Que me garantiza una cosecha mayor. Entonces, cuando yo entiendo eso y entiendo qué es lo que Dios me pide de primicia, porque Dios primeramente nos pide a nosotros como primicia, ¿sí? Somos esa congregación de primogénitos, y ya lo vamos a ver en profundidad, pero que nosotros nos consagremos a Él, ¿sí? Y eso es lo que va a garantizar esa cosecha mayor. ¿Y cuál es esa cosecha mayor? Es ese camino próspero que Él ya pensó de antemano, que Él ya estipuló para que vos camines
en esas obras, ¿sí? Siendo próspero. Entonces, un poco quería dejarles esto, ¿sí? Porque no podemos evitar hablar de primicia, ofrenda, diezmo, sin hablar de prosperidad, porque es algo que está conectado, pero conectado a esta profundidad de lo que significa prosperidad, ¿sí? Que es un buen camino, ¿sí? Que es un buen viaje que ya el Padre de antemano hizo para vos, para que vos camines, para conectarte a ese propósito, a ese destino que Él tiene para vos, ¿sí? Y como decíamos hoy, no importa la edad que tengas, si te convertiste de adulto, de joven, de niño, no importa si hoy se te está haciendo luz de un montón de cosas que vos decías, esto no es lo que el Señor está preparando, porque aún todas estas cosas, estos fracasos, estas situaciones que nos ha tocado vivir, también fue contemplado por el Señor. Al Señor no se le escapa nada, nada de nada, y Él no es deudor de nadie. Así que Él ya pagó, ya sos próspero en Él, ya tenés un camino próspero por caminar. Así que conectate a ese camino, ¿sí? Tomate un tiempo para pesar todo esto y para realmente preguntarle, papá, ¿qué viste vos? ¿Qué viste vos aún antes de que yo naciera? Que yo era espíritu. ¿Qué viste vos? ¿Qué diseñaste para mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Para qué me trajiste? Puede ser una cosa pequeña a nuestros ojos, pero que, como Esther, involucre salvar una nación. O puede ser algo grande también que te lleve muchos años, pero todo va a traer cosecha aún en tus generaciones. ¿Sí? Es una cosecha mayor, es algo que no sé si podemos vislumbrar, si podemos imaginar, pero para eso necesitamos conectarnos con este buen camino, con este camino próspero que Él ya trazó para nosotros. Amén. Entonces, el Padre nos deja esto, ¿sí? Nos deja tarea. Para los que no saben cuál es su propósito, cuál es su diseño, cuál es aquella tarea para la cual el Padre nos trajo, es escuchar al Padre, ¿sí? No te impacientes tampoco si no escuchás ya, pero sí escuchá qué pasos tenés que ir dando, porque tal vez te lo conecte más adelante, en algún otro tiempo. Y decir, bueno, ahora no, pero ya vas a saber para qué te traje, ¿sí? Tal vez de chico soñabas con ser X cosa, no sé, y de grande te ves haciendo otra cosa. A mí me pasó, yo nunca, siempre decimos con Marce, nunca nos hubiésemos visto pastores, pero también entiendo que para este tiempo nací. ¿Por qué? Porque yo me siento una mujer próspera, porque siento que el Señor ha trazado este camino para que yo pueda caminar. Y si bien ha sido un camino no tan cómodo, porque siempre hablamos y siempre decimos que no es algo que sabíamos hacer y es algo que confrontó mucho nuestro rechazo, nuestro orgullo, el exponernos, pero si está siendo próspero esto es porque es el camino que el Señor trazó. Entendemos que escuchamos al Padre, que el Padre nos dijo es esto y fuimos en pos de eso. Entonces tal vez no lo sepas ahora, pero sí estés caminando este camino próspero que te va a conectar con ese destino, que te va a conectar con ese propósito. Y tal vez hoy estés pasando estrechez, ¿sí? Que puedas pesar también de decir, Señor, estoy pasando estrechez porque aún es una obra que vos preparaste para enseñarme algo, para llevarme a otro lugar, o estoy pasando estrechez porque realmente estoy bajo una ceguera espiritual, bajo un espíritu de pobreza, de miseria. Estoy caminando algo que vos no trazaste, estoy caminando ese camino que vos no tenías pensado para mí, ¿sí? Hay varias cositas para poder pesar, para poder entender. Si hay cosas que tenés dudas, que surgieron dudas y realmente no sabes, conectate también con nosotros, con tu grupo de vida, ¿sí? Aún si no estás congregándote y necesitas también saber algo, también puedas conectarte por algún mail, por algún comentario ahí
abajo de esta transmisión, ¿sí? En descripciones, en algún comentario que puedas hacer, sí, estamos para eso, pero primeramente al que tenés que preguntarle es al que te creó, es al que te diseñó, es al que trazó ese camino que vos tenés que caminar, ¿sí? Espero que esto haya sido de bendición para tu vida y que realmente el Padre pueda seguir aún mostrándonos ese precioso diseño que hizo para cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a orar, ¿sí? Para poder terminar y para poder sellar esta palabra. Papá, qué precioso es poder entender aún más estos misterios, estas revelaciones que vos has dejado para nosotros. Qué precioso es saber que junto con todo el tiempo y el trabajo que vos te tomaste para diseñar cada parte de nuestro cuerpo, vos aún también diseñaste todo un camino que ya está trazado para que nosotros podamos pisar, podamos caminar, y que aún en este camino ya está todo pagado, Padre, ya somos prósperos. Padre, cuán agradecidos somos, Señor, por entender esto primeramente, Padre, que realmente esta semilla que hoy vos esparciste en nosotros, esta semilla que hoy vos depositaste en nosotros, pueda traer esa cosecha que vos tanto esperás. Padre, que realmente esta luz que hoy viene con esta semilla nos pueda llevar, Señor, a traer esa vida que vos esperás cosechar. Esa vida de Cristo, Padre, realmente hacernos sabios para poder discernir y sacar toda tiniebla, para poder sacar esa mezcla que hay entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, Padre, que realmente podamos escuchar solo lo que vos soplás de arriba, Señor, hacia nosotros, hacia nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, Padre, y que realmente podamos sacar esa agua, Señor, de esa tierra que sos vos, esa buena tierra que sos vos, Señor, para que pueda crecer, Señor, esa vida que hoy vos tenés para nosotros y que puedas cosechar, Padre, eso por lo cual hoy estás esparciendo esta semilla, y esa semilla que pusiste desde un principio, desde que éramos espíritus, esa semilla que vos depositaste en nosotros aún antes que naciéramos. Padre, realmente queremos ser esa semilla que da vida para traer esa cosecha que vos tanto anhelás y que vas a venir a buscar, Padre. Te amamos, te bendecimos y una vez más te agradecemos por lo bueno que sos, lo generoso que sos, lo buen Padre que sos, papá, que aún sin entender algunas cosas vos seguís bendiciéndonos y seguís, Señor, trazando este camino, Padre. Queremos realmente salir aprobados, de poder caminar esto que vos ya preparaste. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Todo lo hacemos, Señor, en tu nombre, en tu precioso nombre. Amén. Amén. Te espero la próxima semana con una nueva sesión y bendigo tu casa, bendigo tu vida y declaro la paz de Cristo en cada uno de ustedes. Padre, aquí estoy. La gloria que me diste yo les doy, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo sepa que tú me envías.
así como me amas a mí. Ahora yo levantaré mis ojos a los cielos y diré: Padre, la hora llegó. Glorifica a tu Hijo con la gloria que le diste antes del mundo. Oh, y que ellos sepan que la vida eterna es conocerte a ti. Glorifica a tu Hijo con la gloria que le diste antes del mundo. Oh, y que ellos sepan que la vida eterna es conocerte a ti. Santificado es tu nombre en el cielo y en la tierra. Oh, tú eres santo, santo. Santificado es tu nombre en el cielo y en la tierra. Santificado es tu nombre en el cielo y en la tierra. Santificado es tu nombre en el cielo y en la tierra.